Caso concreto, específicamente se puede dar a nosotros, y en este contexto se puede condicionar de mil y una maneras, que pueden ser abusivas, arbitrarias, o que pueden ser perfectamente razonables y lícitas. Estamos en un problema de concepción. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que inveteradamente las cosas han sido como han sido. Los fiscos de México, como los de todo el mundo, son insaciables. ¿Por qué? Porque es muy cómodo para quien ejerce el gobierno específicamente gastar dinero de nosotros, de otros, los que tenemos que trabajar decentemente y arduamente para hacer un patrimonio, para cuidar a nuestras familias, para crear empleos, para mejorar a México, etcétera, etcétera. Pues hombre, somos trabajadores y somos prudentes y buscamos conducirnos como buenos padres de familia y tenemos que ahorrar y tal y cual. ¿Por qué? Pues porque yo no me estoy gastando tu dinero. Si tú quieres regalármelo o permitir que te exaccione, pues qué maravilla, pero esa no es la vida real. ¿Qué ocurre? Es una realidad íntegra. Si materialmente aquí hubiese una calle, perdón porque los atropelle, aquí hubiese una calle, y en concreto materialmente no hay que meterse al arroyo vehicular, pues porque lo pueden hacer papilla a uno y además dañar los bienes públicos y provocar accidentes tal y cual. ¿Qué pasa si en particular la norma estipula que efectivamente ese es el arroyo público y no hay que pasar, y se pinta una raya y nosotros estuviésemos educados y fuésemos ciudadanos verdaderos de categoría con civismo? Pues ahí está la raya, indica que no puedo pagar, que no debo pasar. No paso, no solo por proteger mi vida, obedezco la ley. ¿Cuánto cuesta pintar una raya? ¿Cuánto cuesta? ¿10 pesos? 10 pesos. A eso se fueron, porque lo pinta la autoridad, el diagrama que se requiera, mis tributos. Muy bien. Pero somos como somos. Nos gusta el relajo y, en fin. Entonces nos damos a la tarea de pasar. Y en el caso, independientemente de los accidentes y de los homicidios y tal y cual, se empieza a provocar un problema. Entonces, ¿qué se pone? Pues un semáforo. ¿Cuesta más el semáforo que la raya? Yo pienso que sí. Allí se fue recurso de mis tributos a tener que a poner una medida de distinta intensidad para que concretamente la ley se respete. Pues ¿qué pasa? Que somos necios y ahí vamos otra vez. Entonces, ¿qué se necesita? Que además del semáforo esté un policía. Entonces ya está la raya pintada, el semáforo puesto y el policía, pues a veces haciendo su negocio. No digo que siempre, al contrario, me toca conocer a gentes verdaderamente notables. Eso es una realidad. Las cosas están subvertidas. Tan realidad ha sido, no seamos ingenuos, que en nuestro medio se entiende concretamente que el gobernante piensa, sobre todo el gobernante tributario, empezando por el legislador tributario, que puede hacer lo que se le da la gana y que puede grabar lo que quiera. Ayer hablaban concretamente de tributos, no quiero usar expresiones que no gusten, pero bueno, es feliz, asquerosos. En la época concretamente de Santana, había un tributo concretamente que era de $1 a los perros, $1 a los gatos. Existió el excepcionalmente odiado y aborrecido impuesto a las ventanas, no nada más a las ventanas, a las puertas. Había almojaricazgos, gobernazgos, chapines de la reina, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya me preocupa pensar que la Corte los estimase constitucionales, porque revelarían capacidad contributiva en la medida en la que un tipo quiso construir y pudo dedicar su dinero a ponerle 7 ventanas a la fachada de su casa. Hay que ser excepcionalmente cuidadosos. De veras, el ámbito tributario es de orden económico, donde se producen bienes y servicios, donde nada da lo que no tiene. En concreto, cuando se utilizan expresiones como las que decía, retomo y busco recapitular. La nación es propietaria de todo y concretamente nuestra propiedad privada es derivada. Es una discusión como la que finalmente pudimos superar con la reforma del artículo 1 constitucional, en la reforma de 10 de junio de 2011, junto con la de 6 de junio de 2011, en la medida en la que específicamente ahora los derechos humanos no se otorgan por el Estado, sino que se reconocen. Y habría todo un tema para definir realmente qué son derechos humanos. Lo mismo con esto. Estamos tan mal acostumbrados a que efectivamente nuestros tributos no son de nosotros, que digan ustedes qué gobernante habla. Le cuesta a los contribuyentes tanto más cuanto construir este puente.
Le cuesta a los contribuyentes tanto más cuanto lanzar este satélite que nos va a permitir estar comunicados. Le cuesta al contribuyente tanto más cuanto edificar estos reclusorios. Le cuesta tanto al contribuyente tener una fuerza pública de tales y cuales características. Nada. Le cuesta a la institución, le cuesta al Estado mexicano. Un concepto etéreo, no me puedo sustraer, por ejemplo, a ciertas posiciones iconoclastas como la de Clemente Valdés, que postula, incluso en un libro muy interesante, las razones del Estado. Es un instrumento de dominación, la Constitución como instrumento de dominación. Es imprescindible entender que cuando materialmente se establecen exenciones, subsidios, estímulos o se conceptúa concretamente que podemos ser grabados en lo que sea y por lo que sea como precios públicos decididos por la administración como tributos o no, como aprovechamientos, o no como productos propiamente, ya no estamos protegidos. Todas estas formas de excepción de la gravación son formas de poder. El tributo manejado por el gobierno que beneficia a unos y no a otros, aunque sean objetivamente iguales frente a la ley del tributo de que se trate, son instrumentos de beneficio y de poder. Esto es metatributario, pero es verdaderamente real. Aquí iría el artículo 28 constitucional, estipula que se pueden establecer subsidios, pero siempre y cuando sea respecto de un respecto de un interés de orden público, de manera temporal y de forma que no se perjudiquen las finanzas públicas a nivel federal, a nivel estadual y a nivel concretamente municipal. ¿Y qué ocurre en cambio? El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación permite al presidente de la República, en su facultad como tal de autoridad administrativa, de eximir, o sea, exentar, así lo dice literalmente, en el caso conceder estímulos, etcétera, etcétera, en las condiciones de esta fracción. Y hoy por hoy, yo estoy, tú lo sabes, en completo desacuerdo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando este precepto, ha dicho que no, que aunque la ley expresamente, literalmente lo estipula, el presidente de la República en ningún caso exenta. Y por eso específicamente prevalecen artículos como el actual 17, la Ley de Ingresos de la Federación. Léanlo, por favor. Se derogan todas las normas que estipulen beneficios, exenciones, estímulos, subsidios, etcétera, que no se encuentren establecidas en esta ley, la de Ingresos de la Federación, en el Código Fiscal de la Federación, en decretos presidenciales, tratados internacionales y algún otro ordenamiento. ¿Y qué ha acontecido? Yo soy el que plantea la teoría aquella en función de la cual, por ejemplo, los decretos presidenciales que estipularon exenciones expresamente en materia de impuesto al activo hasta por 4 millones de pesos en el promedio de los activos correspondientes, no lo pagaban, 4 o 4 millones, ya no me acuerdo en este momento. Y a partir de un centavo arriba sí. ¿Por qué? Porque existe una posición de legislación gravadora, establecedora del tributo, este es un simple ejemplo, y un instrumento de liberación derivado concretamente de una autoridad administrativa no legislativa, que la que puede lo más puede lo menos. Bueno, pues la Corte estimó que este realmente no es un sistema jurídico cerrado, en donde dos autoridades ejerciendo sus propias competencias dan como resultado tratar desigualmente a los iguales o igualmente a los desiguales. Y todos los amparos se negaron. Podría poner tantos otros ejemplos que ustedes saben. Creo que son muy interesantes estos que ahora ejemplos ya tienen control supranacional. Son muy interesantes para introducirnos más en los criterios de justiciabilidad, licenciado, si me permite, sí, porque claro. El doctor Landa, desde su exposición, nos hizo referencia a la aplicación del test de proporcionalidad, del juicio de proporcionalidad, y si lo aplicamos, por ejemplo, a una exención o a una deducción con fines generalmente extrafiscales, ¿cómo aplicaríamos sobre todo esta segunda medida, segunda etapa? Porque la primera etapa, encontrar un fin constitucionalmente válido para el trato desigual, creo que en muchas ocasiones es posible. Pero sí, el poder decir que es la medida menos gravosa, que es la más idónea, más o menos explíquenos, doctor, ahí en la materia tributaria, cómo introducir este test de proporcionalidad. Bueno, yo creo que en materia tributaria, en tanto que hay una relación entre el Estado y los derechos fundamentales del contribuyente, es importante aplicar los mecanismos de
evaluación precisamente de las limitaciones de los derechos que se puedan producir. Y precisamente en medida que los derechos no son absolutos, son relativos, hay que proteger el contenido esencial del derecho mediante medidas legislativas que pudieran tener estos contenidos extrafiscales, y en ese sentido, sabiendo que la finalidad estaría anclada en algún propósito propio de un Estado social o de medidas positivas, claro, el segundo paso de ver cuál es la medida menos gravosa es un examen de medio a medio, ¿no? Es decir, un examen comparativo de que si esa medida, digamos, de extrafiscalidad tendría otra medida que pudiera ser menos gravosa, habría que ver un caso concreto de manera comparativa, pues en la lógica habría que utilizar la que produzca menos afectación. En ese sentido, claro, en el caso del Tribunal Constitucional del Perú, lleva a cabo, en el caso del pago de las percepciones adelantadas del impuesto general en las ventas de automóviles, en el cual se está gravando con 5% a los automóviles de segundo uso, o sea, usados, y 3,5% a los automóviles nuevos. La demanda que hay precisamente porque hay un tratamiento que quiebra el principio de igualdad, ¿no? Y el tribunal lleva a cabo un análisis de un test de la igualdad donde incorpora los elementos de proporcionalidad y considera en ese análisis, en esta segunda etapa, de que la medida menos gravosa ante el 8%, que es solamente del universo de los importadores de autos de segundo uso que gravan o que mejor pagan el impuesto general a las ventas, entiende que esta lucha contra la evasión fiscal constituye una medida que permite asegurar, no habiendo otra que pudiera ser más efectiva que esta, ¿no? En este porcentaje del pago adelantado del 5%, ¿no? Claro, en ese caso el tribunal hace esta evaluación y luego pasa a un tercer paso para hacer este análisis de lo estrictamente proporcional, para ver el quantum, ¿no? Y la periodicidad, el tiempo, la afectación. Claro, no hay un desarrollo muy, digamos, generoso, sino tan solamente apela a un principio de una finalidad del Estado de garantizar un bienestar general de la población, sin hacer una fórmula del peso y una ponderación de los principios y las cargas de argumentación, que es importante en la medida que no hay todavía un desarrollo jurisprudencial suficiente en la materia donde se empiece a aplicar el test de proporcionalidad tan solamente en el caso que les he mencionado. Muchas gracias, doctor. Muy interesante que profundicemos en el estudio de estos juicios de proporcionalidad, verlos con todo cuidado y no caer en aspectos subjetivos. Y como última ronda, uno de los temas que nos han planteado que les interesan a los asistentes son las particularidades de los medios de control de la constitucionalidad en el ámbito tributario. Y comenzaría yo con Gabriela refiriéndonos a esto que nos plantean en varias preguntas sobre el problema de que la Declaración General de Inconstitucionalidad esté excluida la materia tributaria. Muy bien, creo que bueno, esta no es una cuestión novedosa, esto ha existido ya, la jurisprudencia por reiteración no es aplicable tampoco tratándose de la materia fiscal, aun y cuando existiera ya jurisprudencia que hubiese declarado la inconstitucionalidad de algún precepto en materia de contribuciones impositivas, materia fiscal, yo podré invocarlo únicamente promoviendo un nuevo juicio de amparo. Yo no puedo prevalerme de una jurisprudencia para solicitar que no se me aplicara. Creo que el esquema no cambia. Varía el sistema ahora bajo la nueva ley de amparo, la concepción de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora, ¿por qué? Yo creo que aquí lo importante es ver que efectivamente no puede privársele de una manera u otra a la autoridad administrativa de esa posibilidad recaudatoria que le es asignada por mandato constitucional precisamente para sufragar los gastos públicos. A través de los medios de impugnación y de control de la constitucionalidad habrá que irlos depurando. Sin embargo, creo que no puede prevalecer de antemano una declaración en términos generales que privara al fisco de la posibilidad recaudatoria. Eso en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad. Y aquí hay que reflexionarlo con todo detenimiento, porque es cierto que esta nueva figura impide que operar en materia tributaria
pero hay que ver en realidad qué implica una declaración general de inconstitucionalidad como está regulada en nuestra Constitución. Es decir, una vez que se establece jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, se va a notificar a la autoridad que emitió esta ley y se le va a dar un plazo para que la modifique. Si no la modifica, entonces el Pleno de la Suprema Corte analizará si la norma efectivamente es inconstitucional y se requerirá una mayoría de 8 votos para emitir la declaración general. Aquí lo interesante es que en ese lapso la autoridad tributaria podía, sin mayor problema, modificar la norma declarada inconstitucional en la jurisprudencia y no habría ningún problema de que sí operara la declaratoria general en materia tributaria. Y también tomar en cuenta que en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad puede haber declaraciones con efectos generales de normas tributarias. Entonces es interesante y hay un cuestionamiento fuerte del público a esta cuestión. Licenciado Serrano, por favor, su opinión al respecto. ¿Cuánto nos queda? ¿Cosa de 8 horas para hablar de esto? No, pues se lleva usted 10, no más. 5 minutos, por favor. Específicamente, esta es una demostración concreta de que en particular las autoridades legislativas y administrativas involucradas en lo que pasó en 2009 tenemos una memoria muy flaca. 2009 fue, así lo he postulado siempre, el año en que vivimos en peligro. Fue concretamente el año en el que se procuró directamente en una operación casi militarmente organizada destruir el amparo indirecto contra leyes tributarias, recuérdenlo. Y en el caso particular también fue el año en el que específicamente se procuró emascular el amparo directo. En el caso concreto hoy estamos en el nirvana, bueno, para los que somos católicos el cielo y para los que específicamente creen en Alá, justamente allí, el reino de las huríes infinitamente hermosas e infinitamente vírgenes, eternamente vírgenes. En el caso concreto hoy estamos en el paraíso y estuvimos a punto de encontrarnos en el infierno sin amparo. En concreto, la teoría, la razón que se suscitaba en función de las reformas pretendidas para ello, con las reformas relativas al artículo 103, 107 constitucionales y demás correspondientes, 105 también, era esa. Es que ahora vamos a acabar con la fórmula Otero y en concreto la vamos a hacer en un sistema que en realidad no funcionaba, específicamente impidiendo el ejercicio de la defensa personal, individual de quienes lo desearan, y en el particular entonces habrá declaración general de inconstitucionalidad de leyes tributarias, en un mecanismo que lo que producía era total indefensión. En el caso concreto, ¿cómo quedó todo esto en evidencia? Con la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, en donde expresamente en la Constitución es la única materia que se excluye. Yo no participo ni de su convencionalidad ni de su razonabilidad. Entiendo, por supuesto, concretamente el temor de las autoridades tributarias que se conducen inconstitucionalmente, el legislador tributario que perjudica a todos los contribuyentes con leyes inconstitucionales aplicadas por las autoridades tributarias administrativas y juzgadas en tal caso por el juez de lo tributario. Déjenme decirlo así, con obvia intención de referirme a las responsabilidades patrimoniales del Estado mexicano en función de ahora sí descaradamente impedirlo. Me parece que se violentan los derechos humanos justamente de igualdad, independientemente de equidad, en donde existe la misma razón, no existe la misma disposición. ¿Qué diferencia para esto una ley tributaria de una ley ambiental, de una ley penal, de una ley mercantil? En el caso particular, en fin, ¿para qué entrar en detalles? Me parece que esto es obvio. ¿Debe esto cambiar? Me parece que debe cambiar. El legislador tiene que ser responsable y sobre la Constitución, nadie contra la Constitución, nada, en lo tributario y en todas las demás materias del sistema jurídico. Los tratados internacionales. Pero obviamente, bueno, pero nada más tenemos 5 minutos. En el caso particular, en los tratados de inversión, el doctor Landa citó concretamente un caso. Yo el año pasado puse los de la fructosa en México. El tema aquí se reduce a decir, ¿es sensato que exista exclusión de declaratoria general de inconstitucionalidad? Bueno, en mi opinión, como está ahorita regulada la declaratoria general de inconstitucionalidad, esta es completamente inefectiva. Para que llegue a existir la declaración en las demás materias, porque esta está excluida y en concreto es susceptible de conducirse a juicio finalmente en el sistema interamericano, y ahorita, suponiendo que algo me ibas a preguntar sobre esto, traigo una lista
de casos. El año pasado me acordé nada más de la última tentación de Cristo, pero hay por lo menos otros 5 o 6 en donde directamente se ha discutido la inconvencionalidad de constituciones de los países del sistema de la OEA. En el caso concreto, específicamente, hoy por hoy, la Declaración General de Inconstitucionalidad es completamente inefectiva, es mucho más efectiva la jurisprudencia, porque para que llegue a existir la declaratoria han de pasar, el magistrado González Guerrero hizo el cálculo, 150 días hábiles, mientras que en concreto en 2 sesiones, por lo menos en 2 sesiones, podría integrarse, que ahora ya esta es una rara avis, ya no se ve en esta 10ª época, lamentablemente, jurisprudencia declarando inconstitucional una norma tributaria sustantiva, un tributo determinado. Y en ese caso ya está admitido, es de explorado derecho, no hay riña en ello, que una vez que existe jurisprudencia, todos, aunque no hayamos litigado en amparo, podemos ir a atacar los actos concretos de aplicación y liberarnos. Ahora con mayor razón en función de la existencia de la teoría del control de convencionalidad y control difuso. Entonces, en forma corta, ¿qué me parece concreto?